nos ha permitido ya llegar hasta aquí. Es la última reunión que podamos tener en este campamento. Agradecemos al Señor por lo que nos ha venido hablando, edificando. Rogamos al Señor que lo que sea de Él permanezca en medio de nuestros corazones, que sea de fruto y de provecho para su obra. Quisiera, mis hermanos, si me acompañan al libro de Primera de Timoteo, la epístola de Primera a Timoteo. En el capítulo 3. Dice el capítulo 3. Leamos desde el verso 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Sabemos que el obispado se corresponde con ese labor de estar viendo, velando, guardando y cuidando de algunos hermanos que el Señor levanta en medio de su casa para guardar y poder velar por los hermanos que están en una iglesia local. Los ancianos de la iglesia tienen esa labor de ser obispos en medio de la iglesia del Señor. Y ese obispado representa entonces también, así como hemos venido hablando de la autoridad de Dios, primeramente en nuestro espíritu, en nuestro propio ser a través de su espíritu, que su espíritu sea que tenga su autoridad en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestra alma, que también conforme eso va siendo formado en nuestros corazones y nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo van siendo puestos al gobierno y al servicio de Dios y bajo los principios de Dios. Entonces en esa misma medida el Señor va a poder ir llenando y estableciendo su reino en medio de nuestros hogares, y así como el Señor establece el reino del Señor en medio de nuestros hogares y los va conformando a su reino, a sus principios, amén, a sus ordenanzas, entonces el Señor también puede ahora ir ampliando también aún más ese reino y ese establecimiento de su autoridad y de su gobierno, incluso ahora en medio de una iglesia, de su iglesia, una iglesia local. Entonces dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea. El Señor no quita el deseo de nuestros corazones de poder servir en medio de la casa del Señor, de poder ser útiles, de poder representarle al Señor. Pero, dice acá, pero es necesario, hay cosas que son necesarias a veces, con solo nuestro deseo no es suficiente para poder servir de una manera correcta en medio de la casa de Dios, sino que hay otras cosas necesarias que el Señor pone en su palabra y que deben ser atendidas para que podamos cooperar, no solamente con nuestro deseo y con nuestra buena intención, sino también cooperar de la manera en que el Señor quiere que sea establecido su orden en medio ahora no solamente de nuestras casas particulares, sino de su casa, de su iglesia. Dice, pero es necesario entonces primeramente que el obispo sea irreprensible, y eso nos habla entonces de esto primero que habíamos hablado, del poder permitir al Señor que primeramente en mi ser Él pueda ir ganando ese espacio. Es necesario que el obispo, o sea que la persona a la cual el Señor pueda ir delegando esa autoridad en medio de su casa, en medio de los hermanos, esa persona haya primero sido tratada en su propio espíritu, en su propio ser, en su propia alma, en su propia vida por el Señor. Que en su propia vida el Espíritu haya venido conformando el carácter de Cristo en él, que el Espíritu le haya podido ir enseñando a sujetarse a la autoridad de Cristo. Amén. Que se pueda percibir en él esa misericordia, ese amor, esa fidelidad para con el Señor en su propia vida. Amén. Que sean bien
vidas tocadas y transformadas por el Señor. Amén. Entonces por eso comienza diciendo, lo primero que debe hacer acá es que esta persona tenga esas características, que el Espíritu haya podido ir trabajando en la vida de esa persona. Y ese trabajar en la vida de esa persona requiere de un tiempo, no es algo que se pueda evidenciar de un momento para otro. Y por esa razón es que la Biblia a los obispos, que es la función que se cumple, les llama ancianos, tienen que ser ancianos. Y el ser anciano nos da esa perspectiva del tiempo, de madurez. Un anciano es una persona, no una persona que apenas está iniciando en sus caminos, ni que ha pasado por pocas cosas en sus vidas, sino son personas que ya han tenido que ir caminando, que han tenido que ir madurando, que han tenido que ir pasando por experiencias, que han engendrado a otros incluso, que han engendrado hijos, que incluso sus hijos ya han engendrado a otros también, y todo eso conlleva el ser anciano en lo natural. Pero aquí el ser anciano también tiene algo de eso en lo espiritual, ¿también? Es decir, para poder ver que una persona es irreprensible es porque el carácter de Cristo se ha venido formando en ella a través del paso de los tiempos, y a veces es necesario que eso sea formado. Incluso el tiempo también es algo importante dentro de este ejercicio del obispado. Y a veces pudiéramos ser demasiado jóvenes para poder comprender con prudencia, como nos va a pedir acá, entender también lo que otros han tenido que andar y caminar. Y a veces el caminar de la vida el Señor no lo pone en vano, sino que por medio de todas las situaciones que cada uno de nosotros va atravesando, el Señor tiene que irnos enseñando también en todas esas cosas. Es cierto que el Señor, por ejemplo, dice ahí en 1 Timoteo mismo le pide que nadie tenga en poco la juventud del hermano, sino que él fuera ejemplo en todo lo que él hacía. Porque la vida de Cristo formada en nosotros es lo que nosotros tenemos que evidenciar, tenemos que ver, y eso es lo que da un peso de autoridad en cada uno de nosotros. Pero el ser aquí ancianos, el poder establecer ese gobierno también implica entonces esa parte de poder incluso haber pasado por circunstancias, haber sido probado y aprobado por el Señor en diferentes situaciones. Entonces dice irreprensible, y como bien sabemos esta palabra acá, irreprensible no quiere decir que no tenga nada por lo cual sea reprendido, sino irreprensible es porque aunque a veces se equivoca, y aunque a veces tiene equivocaciones, y tiene errores, y a veces tiene debilidades, porque todos tenemos debilidades, él se arrepiente antes de que otros tengan que venir a reprenderle para que lleve a ese arrepentimiento. Es una persona que esté continuamente dispuesta a arrepentirse delante del Señor e incluso también delante de los hermanos cuando sea necesario. Eso implica el ser irreprensible, que no requiere que hasta que otra persona vaya y le haga ver su error y le reprenda para que él entre en razón, sino que esté en una presencia constante del Señor y sea el mismo Señor el que lo vaya guiando hacia el amén, que se reprenda a sí mismo. Marido de una sola mujer, y entonces aquí comienza, ya pasa de eso personal, digamos, del trato personal, ahora también al ámbito de la familia. Tiene que ser marido de una sola mujer, respetar a su esposa, a su mujer, como ya hemos venido escuchando en estos días. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Entonces son cosas que el Señor tiene que ir formando en la vida de cada uno de aquellos que el Señor luego pueda llegar a usar en medio de su casa. Luego dice el verso 4, que es el punto al que quería llegar, dice: ahora que gobierne bien su casa, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar bien su propia casa, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y luego más adelante, también en el verso 12 dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús.
entonces aquí nosotros nos damos cuenta cómo el Señor quiere pasar de nuestro espíritu, conformándonos a nosotros cada uno, también impactando ahora a nuestra familia, llevando a nuestra familia en su gracia a dar un testimonio de Él. Y entonces incluso ahora, una vez que mi propio ser está siendo conformado al Señor, que mi casa también está siendo gobernada conforme a los principios del Señor y llevada por los principios del Señor, entonces el Señor puede extender eso ahora aún más para que en medio de la casa del Señor puedan ser levantados personas para que ayuden y cooperen en el gobierno, el establecimiento del gobierno y de la autoridad de Dios en medio de su pueblo. Y lo que quería llamar aquí la atención es cómo nuestras familias, hermanos, son parte integral de la edificación de la casa de Dios, que es su iglesia. Nuestras familias, el desarrollo de nuestras familias, el establecimiento de nuestra familia, el fortalecimiento de nuestra familia en Cristo, es algo indispensable para que la iglesia del Señor pueda seguir y continúe siendo edificada en Dios. Algunas veces se puede llegar a malinterpretar y casi que en algunas ocasiones se ha querido poner a la familia casi en contraposición con la iglesia y hacer ver que una cosa es la iglesia y que yo debo servir en la iglesia y que no debo estorbarme para nada a mi familia y que mi familia no puede ser un obstáculo para servir en la iglesia y que mi vida es la iglesia y yo solamente estoy por la iglesia y voy a ver por la iglesia. Y a veces en esas situaciones, en esos desequilibrios en los que nosotros entramos, olvidamos la porción que el Señor nos da en nuestra propia casa. Cómo el Señor tiene que establecer primero correctamente el gobierno dentro de nuestra propia casa, ayudarnos, fortalecernos como familia, restaurarnos como familia, para que como familia entonces nosotros podamos serle útiles al Señor. Entonces recordamos siempre ese pasaje allí de la Sulamita, ¿no? En la que ella reconoce y dice que me pusieron a guardar las viñas de los otros y la viña que era mía, mi propia viña, yo no guardé. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos una primera viña que el Señor nos concede tener. Y nosotros tenemos una responsabilidad por velar, por guardar y por edificar nuestros hogares primeramente. Tenemos esa responsabilidad inicialmente. A veces, como nos damos cuenta acá, si nosotros descuidamos ese aspecto de nuestro hogar, eso a veces nos imposibilita el hecho de que el Señor nos pueda seguir utilizando aún mejor en medio de su casa, ¿no? A veces sentimos que nuestra familia es un estorbo para servir al Señor, pero no es tal. Más bien nuestra familia tiene que estar juntamente con nosotros y es nuestra familia siendo edificada la que incluso da testimonio delante de los otros de que verdaderamente la vida de Cristo ha venido ganando espacio en mi ser y también en los más cercanos a mí. Porque cuán fácil es hablar a los que están lejos, a los que no los conocen, a los que no tienen la posibilidad de comprobar nuestro carácter, a los que no tienen la posibilidad de ver todas nuestras debilidades, todos nuestros defectos. Es muy fácil presentarnos delante de los demás hermanos como justos, como los más correctos, como los más obedientes, ¿verdad? Como los más santos. Pero ese testimonio que se da públicamente tiene peso y tiene validez si en nuestro entorno íntimo, en nuestra familia, los que viven con nosotros, los que duermen con nosotros, los que nos conocen en medio de todas las circunstancias de nuestro día a día, también se evidencia ese mismo testimonio. Es coherente lo que nosotros decimos públicamente con lo que vivimos en nuestra intimidad. De manera que el Señor nos concede ver que es necesario, y por eso es tan importante que nosotros estemos aquí reunidos, porque como familia nosotros debemos ser fortalecidos por el Señor. Si nosotros queremos que el Señor pueda crecer su testimonio en medio de nuestras localidades, en las diferentes iglesias en las cuales el Señor nos concede reunirnos, debemos ser conscientes de que debemos edificar y velar primeramente por nosotros. El Señor requiere de familias fortalecidas, establecidas en Él, en sus principios, porque de esta manera es que la iglesia puede llegar a tener una solidez, una firmeza en cuanto a su testimonio, incluso en cuanto a su gobierno.
Fíjense que aquí el Señor menciona por esta palabra diferentes requisitos, y como vemos, uno de esos requisitos recae sobre la persona, pero también eso, si eso es verdad en la persona, seguramente en su familia eso también se va a evidenciar de que eso es una realidad, ¿amén? De que no es solo apariencia, sino que es algo real, que es algo verdadero. Si su familia está siendo llevada bajo los principios, bajo el gobierno, los mismos familiares pueden dar a veces testimonio de los mismos hermanos, ¿amén? Que no que sean perfectos, sino del temor de Dios en sus corazones, de que tienen ese carácter de arrepentimiento y de querer llevar siempre el temor de Dios a sus propios hijos y a su esposa, respetándola, sustentándola, cuidándola, guardándola. Amén. Entonces, a veces el Señor también pone esto no solamente en el sentido de dar un requisito que se debe cumplir con un checklist para poder por ejemplo, llegar a ser un anciano o anhelar un obispado, porque también el Señor no quiere ponernos cargas adicionales cuando nosotros a veces tenemos todavía cosas que resolver en nuestro ámbito familiar, y eso hay que entenderlo y hay que respetarlo y hay que saberlo manejar. A veces nosotros queremos cargar a los hermanos pesos adicionales y los hermanos mismos tienen todavía pesos en sus propios hogares que todavía no han sido resueltos. Y nosotros debemos tener ese respeto por los hermanos, por las familias de los hermanos, ayudarles, cooperarles, orar por ellos para que esas situaciones sean resueltas, ¿amén? Y no solamente para desacreditarlos y decir es que este no puede porque está incumpliendo este punto, es porque el Señor también en su corazón sabe el peso que tiene en nuestro corazón nuestra propia familia, y que es importante que esas cosas sean resueltas antes para no sobrecargar además nuestros corazones con cosas adicionales a las que primero tienen que ser resueltas en nuestra propia hogar. Entonces nosotros quería mencionar esto y vamos a ver otros pasajes como el hecho de que las familias del Señor, las familias de los hermanos, de los creyentes, sean edificadas en el Señor, hacen y permiten que la iglesia del Señor sea edificada y crezca de una misma manera. Y tenemos ejemplos, por ejemplo ahí en 1 Corintios, en el capítulo 16, en el capítulo 16 de 1 Corintios. Dieciséis, verso 13. Capítulo 16, 13. Dice así: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y luego dice el verso 15: hermanos, hablándole a la iglesia en Corinto, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que le ayudan y trabajan. O sea que nos damos cuenta que en la iglesia de Corinto era una iglesia que vivía en medio de una situación difícil. La misma iglesia estaba pasando por situaciones complicadas. Había muchas cosas que Pablo tuvo que escribir para corregir situaciones en medio de la iglesia en Corinto que se estaban dando de una manera incorrecta. Y como sabemos, Corinto era una ciudad difícil, era una ciudad que estaba en un nivel, digamos, de perversión en cuanto a la cultural bastante fuerte, ¿no? Era una ciudad donde se comerciaba mucho y en medio de ese comercio se movían cualquier clase de todo tipo de inmoralidad, todo tipo de mundalidad, ¿no? Y ahí el Señor levantó entonces a una familia, y dice que esta familia, que era la familia de Estéfanas, fueron las primicias de toda esa región, de Acaya, no solo ni siquiera de Corinto solamente, sino de toda una región, que era Acaya, como decir la región acá de la costa. Y nosotros podemos ver cómo esta familia, a partir de esta familia, de que esta familia pudiera surgir
como luz en medio de las tinieblas. Entonces ayudó a que los demás hermanos pudieran llegar a conocer también la luz de Cristo. Amén. Y dice que era necesario que los otros hermanos se sujetaran a hermanos como estos, a hermanos que tenían una familia, a una familia. De manera que el Señor comienza su trabajo y puede fortalecer y edificar cuando hay un testimonio claro en medio de una familia que conoce al Señor y que teme al Señor. De ahí que el Señor quiera empezar a restaurar primeramente nuestras familias, que el Señor quiera trabajar en ellas, que el Señor quiera empezar a rescatarlas de donde las tenía y empezar a traerlas a la luz y ir siendo. Esa es la manera en que el Señor comienza muchas veces a establecer su obra. Fíjense que cuando hay apenas personas que han recibido al Señor en algún lugar, pero son personas, digamos, de una manera individual, solamente una persona aquí, otra persona de otra familia acá, son personas sin poder traer juntamente con sus familias. El testimonio de iglesia ahí todavía es muy difícil de afirmar, hasta cuando el Señor puede atraer a una familia, y esta familia entonces empieza a animar a los otros hermanos, a dar testimonio a otros hermanos, y el Señor comienza entonces así a añadir poco a poco a otros hermanos a esta misma familia. Entonces nuestro testimonio como familia, hermanos, es esencial, y permitir y rogar al Señor para que la vida de Cristo sea formada en medio de nuestra familia es algo esencial para la iglesia, para la edificación de la casa de Dios. No podemos dejar nuestra familia a un lado como si nuestra familia no tuviese nada que ver con la casa de Dios y con la iglesia. Al contrario, la familia es parte esencial y fundamental de Dios. Vamos a ver otros ejemplos ahora en el Antiguo Testamento, en el libro de Números. En el capítulo 2. Números capítulo 2. Dice el verso 1. Números 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, sabemos que esto está en el contexto en el que el Señor acaba de hacer salir a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. Amén. Y los sacó y los pasó por el Mar Rojo, y entonces ahora están comenzando, como hablábamos ayer, a marchar camino de esa tierra prometida, por el desierto. Entonces dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres. 2:12. Número 2:12. Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Fíjate cómo el Señor empezó a enseñarles que tenían que ahora marchar. Era un pueblo que salía todo desordenado de Egipto, salían perseguidos y habían podido cruzar ahora el Mar Rojo. Ahora estaba todo el pueblo esperando cómo poder seguir avanzando. Y lo que el Señor empezó a pedirles es que en ese avanzar hacia la tierra prometida, para lograr obtener lo que el Señor les había prometido, tenían que acampar cada uno junto a sus banderas, junto a las enseñas y junto a la casa de sus padres. O sea, la manera en que el Señor organizó su pueblo no fue todos sueltos de cualquier manera, ni organizando hombres a un lado y mujeres a otro y niños en otro, no. Él pidió que cada familia estuviera acampando junto a la bandera de sus padres. Él quería que las familias permanecieran, él quería que las familias permanecieran juntas, que los niños crecieran con sus padres. Él quería que por familias habitaran alrededor del tabernáculo, como dice acá. Enseña de las casas de sus padres, dice, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. O sea que el Señor lo que quiere es reunir familias
completas, enteras, alrededor del tabernáculo, que es donde Él tiene su presencia. ¿Amén? Hermano, lo que nosotros tenemos que rogar ahora al Señor es que toda nuestra familia pueda llegar a estar junto con nosotros y acampar en la presencia del Señor. Amén. Y los que ya tenemos nuestra familia creyendo en el Señor, sepamos que tenemos una responsabilidad con ellos primero y sigamos rogándole al Señor para que nos siga ayudando como familia, para que podamos juntos acampar alrededor de la presencia de nuestro Señor. ¿Amén? El Señor es el centro de todas las cosas, pero junto a Él quiere tener familias completas morando, acampando alrededor de su presencia. Y esa era la manera en que el Señor podía ir avanzando, y cada uno tenía que identificar su bandera e ir avanzando, ir poniéndose en la posición que el Señor le daba a cada uno de ellos. Y aquí dice otras cosas más. Dice, estos acamparán al oriente. O sea, habían tribus, habían familias que tenían que acampar hacia el oriente del tabernáculo, al este. La bandera del campamento de Judá, y dice acá, por sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Su cuerpo de ejército con sus contados 74.600. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, su cuerpo de ejército con sus contados 54.400. La tribu de Zabulón, y luego dice el verso 8, su cuerpo de ejército. Luego dice el verso 10, la bandera del campamento de Rubén estará al sur por sus ejércitos, su cuerpo de ejército. Y luego dice el verso 12, acamparán junto a él los de la tribu de Simeón y el jefe de los hijos de Simeón. Y luego dice el verso 13, su cuerpo de ejército con sus contados 59.300. Y así sigue sucesivamente, nombrando una por una cada una de las familias, cada una de las tribus del pueblo de Israel. Y dice acá que el Señor entonces los saca y dice que quiere que se reúnan por sus familias, ¿amén? Que permanezcan juntos en sus familias, acampados junto a sus banderas, pero dice también debían estar juntos. Junto a ellos estaba la familia de Judá, junto a ellos estaba la familia de Rubén. De manera que el Señor quiere familias conformadas a su reino, ¿amén? Bajo sus principios, pero tampoco quiere que nosotros seamos una familia aislada de los demás. No quiere solamente que lleguemos a un entendimiento pensando que la iglesia se acaba con nuestra familia, ¿no? Porque hay otro extremo también, ¿no? Algunos piensan que solamente desde que esté yo y mi casa, con eso es suficiente, y entonces tratamos de apartarnos de la comunión del resto del cuerpo de Cristo, pensando que solamente es mi casa por la que yo debo responder. Pero no es así, ¿amén? El Señor quiere un pueblo, y dentro de ese pueblo quiere que todas las familias sean edificadas y que todas las familias estén juntas y estén en comunión. ¿Amén? Esa es la expresión de una iglesia local en cada ciudad. ¿Amén? Que hayan personas, hombres y mujeres, temerosos de Dios en su corazón y que le permitan al Espíritu hacer su obra en su vida primeramente. Y que conforme el Señor nos va ayudando y nos va capacitando y nosotros nos vamos disponiendo para obedecer al Señor, entonces nuestras familias completas puedan ser tocadas y transformadas. Yo creo que el testimonio de muchos de los que estamos acá es ese. Amén. Alguien de acá conoció primeramente el Señor, vino a su vida, alumbró su vida y la luz del Señor entró en su corazón. Pero el Señor no se quedó ahí, ni tampoco nuestro corazón se quedó tranquilo con que solo nosotros hubiésemos recibido esa luz del Señor, sino que inmediatamente el peso del Señor, de la vida del Señor en nuestro corazón, empezó por nuestras familias. Señor, atrae a mi esposo, Señor, atrae a mi esposa, Señor, atrae a mis hijos, que ellos puedan venir también y conocerlos. Y ahí, conforme el testimonio del Señor en la vida de alguno de los que estamos acá, fue ganando el corazón también, pudo ir ganando el corazón de su esposa, de su esposo, de sus hijos. Amén. Gloria al Señor, porque ahora hay una familia completa llena de la vida del Señor y queriendo seguirle, queriendo conocerle. Amén. Acampando alrededor de ese tabernáculo. Amén. Pero de pronto esa familia también, el Señor le permite tener al lado a otras familias más. Y así entonces la iglesia local, la iglesia en una localidad, ir siendo fortalecida, ir siendo animada, ir siendo conformada
por la comunión estrecha de esas familias, amén, por el compartir de esas familias, por el perseverar y por la ayuda mutua entre ellas, amén, para irse edificando en amor, amén. Y de pronto entre estas familias que están juntos, el Señor va evidenciando a aquellos hermanos que junto con su familia han podido dar un testimonio y que tienen ese peso del cuidado por los hermanos, y entonces el Señor comienza también a pedirle a nosotros que vayan evidenciando esas cosas, que vayan esas características, esa formación de la vida de Cristo en esas familias, y que entonces los demás se vayan también sujetando en amor a aquellas personas, ¿no? Y aquellas personas vayan ayudando y vayan cuidando también a otras. Eso es como el Señor nos va ayudando a edificarnos. Pero la vida de iglesia es una vida de familia también, es una vida que incluye a nuestra familia, que las integra, ¿no? Y que necesita de hogares sólidos y firmes en el Señor para que pueda seguir avanzando y edificándose en amor. Y había otra característica de esto que leemos acá. Fíjense cómo dice que los llamaba como familias y al mismo tiempo los nombraba, dice que por sus ejércitos. O sea, como que hay, al mismo tiempo que el Señor levanta estas familias y nos va levantando a todos como familia, el Señor quiere que seamos conscientes de que somos parte también de su ejército, de que hay una batalla y hay una lucha, como hablábamos, porque estas familias no avancen en el propósito de Dios. Quiere hacernos entender el Señor de que estamos en medio de una batalla, como leímos allá en Efesios. Es una batalla espiritual, es una batalla contra huestes de maldad, de manera que nosotros tenemos que ser conscientes de esa batalla y estar atentos a las diferentes luchas y batallas que se presentan en medio de nuestras propias familias, ¿amén? Para ayudarnos, cooperarnos mutuamente, ¿amén? Como dice acá, que cada uno tenía que estar pendiente de lo que estaba al lado, y vamos a ver ahora en Nehemías otros pasajes que nos habla de eso, ¿amén? Entonces para eso el Señor permite la comunión entre nosotros, ¿amén? Y a veces llegan dificultades a los hogares de unos hermanos, ¿amén? Y ahí tenemos que estar atentos, porque sabemos que es una batalla, ¿amén? Tenemos que ayudarnos, acompañarnos mutuamente, respaldarnos en oración, ¿amén? A veces hay que suplir incluso para las necesidades de los hermanos, ¿no es así? A veces hace falta la parte económica y tenemos que velar también incluso por esas cosas también en medio de las iglesias, ¿amén? Entonces somos familia y al mismo tiempo somos un ejército que el Señor tiene que irnos ayudando a entender las luchas y las batallas que debemos pasar, por las que debemos pasar y poder ser útiles al Señor. Entonces dice, terminamos ahí en el verso capítulo 2, leamos el verso 34. Éxodo 2:34, Números 2:34. Números 2:34. El último verso de ese capítulo que estaba leyendo ahí dice: e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Esa es la manera de marchar juntos. El Señor añada cada día más familias en medio de su casa. Que las familias de los que estamos acá y todavía no han sido añadidas, sigamos orando y rogando para que ellas sean añadidas también. Sigamos orando por nuestros esposos, por los esposos de las hermanas que todavía no pueden ver a sus familias caminando con el Señor, por las esposas de los hermanos que todavía no tienen a su esposa al lado suyo caminando con el Señor, por los hijos de nuestros hermanos. Ciertamente hay una promesa y nuestro hermano Juan iniciaba con este pasaje. ¿Recuerdan cómo nuestro hermano Juan leía de Jonás y de su familia? El Señor hubiera podido, de Noé y de su familia. El Señor hubiera podido rescatar solamente a Noé, ¿amén? Porque él era el único justo. Amén. Pero el Señor no tiene un propósito con personas individuales. Amén. El Señor tiene una promesa para nuestras familias. Amén. Él quiere incluir a nuestras familias en su propósito. Amén. Él quiere que nuestras familias sean salvas también juntamente con nosotros. Amén. Y Él requiere de que estas familias sean rescatadas para Él. Amén. De manera que la luz del Señor entró en una persona, pero ahí el plan del Señor sigue completándose y cumpliéndose en toda nuestra familia. Amén. Y
que reclamar eso. Y para eso hay una oposición, hay una lucha para que eso no se lleve a cabo. Para que nuestra familia completa no sea salva, hay una lucha. Entonces, por eso nos habla ahí de ejército. Vamos a ver otro ejemplo en el libro de Nehemías también. Nehemías. Nehemías 3. Nosotros sabemos que este hombre Nehemías fue levantado en el tiempo en el que Dios llamó nuevamente, comenzó a despertar el corazón del pueblo de Israel para volver nuevamente a Israel después del cautiverio en Babilonia, para poder reedificar primeramente el altar. Allá en el libro de Esdras nos muestra cómo el pueblo llegó y empezó por Zorobabel, por Josué, a reedificar primeramente el altar, que nos habla primeramente de la obra de Cristo, porque como decíamos, sin la obra de Cristo en nuestra vida no hay cómo reedificar ni construir nada sólido. Somos como los que edificamos nuestra casa sobre la arena, dice, si no tenemos primeramente clara la obra de Cristo a nuestro favor y la obra de su Espíritu en nosotros. Si no tenemos eso, pues nuestras casas van a ser edificadas sobre la arena. Entonces ellos comenzaron a edificar primeramente el altar, luego también el templo, pero luego de que el templo estaba reedificado, entonces vino un nuevo avance, y vino con Nehemías dándose cuenta que estaba el altar, estaba el templo, pero dice que su corazón se entristeció, que el Señor tocó su corazón porque vio que la ciudad estaba destruida, vio que las casas en las cuales deberían morar las familias estaban destruidas, estaban derrumbadas, y que el muro estaba también puesto abajo. Entonces había un anhelo del Señor, claro, por reconstruir su templo, su casa, pero alrededor de la casa del Señor y junto con la casa del Señor ir siendo edificada, el Señor tocó el corazón de Nehemías para que no solo la casa de Dios, en el sentido de ese templo, sino que las casas de los demás también pudiesen ser edificadas, reconstruidas y puestas en seguridad con el muro de la ciudad. ¿Amén? Entonces Nehemías trae esta carga de poder empezar a reedificar no solamente el altar y el templo, sino también las casas alrededor y el muro que guardara esas casas. Entonces por eso ahí dice en el capítulo 3. Vamos a leer un poquito antes, en el capítulo 2, para entender lo que encontró Nehemías cuando él llegó allí a la ciudad de Jerusalén. Dice, leamos el verso 11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. O sea, eran tantos los escombros que no había cómo pasar en medio de ellos. Y eso nos habla de cuando nosotros cuando el Señor comienza esa obra de reedificar en nuestras vidas, cuántas cosas encuentra el Señor de obstáculos en nosotros para poder avanzar. Dice que él estaba solo, que no había ni cómo pasar con el caballo por el medio de todos esos escombros que estaban destruidos. Hermano, y esto puede ser una figura también de lo que el Señor ha hecho con nosotros, ¿no? Nuestras vidas y nuestras familias pudieron haber estado en condiciones bien lamentables, destruidas. Y yo creo que aquí todos los hermanos, muchos podríamos dar testimonio, los hermanos, de en qué condiciones el Señor comenzó a llamarnos, en qué condiciones el Señor empezó a abrir sus ojos y a darse cuenta que la manera en que estaban sus hogares, sus familias, era todo un desastre, un caos, y
que verdaderamente necesitaba el Señor ayudarnos para empezar a reedificar, a quitar todos esos escombros y poder edificar verdaderamente lo que el Señor quiere. Entonces, así fue que encontró Nehemías este caos acá, ¿no? Dice, verso 15, y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles ni oficiales, ni a los demás que hacían la obra. O sea, había personas que estaban avanzando en la obra, pero como decíamos, estaban avanzando apenas, no apenas, sino en la reconstrucción del templo, del altar y del templo, ¿no? Pero todo el resto estaba en ruinas, las casas estaban en ruinas. Les dije pues, vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para mí. Yo pienso, hermanos, que esto puede ser un resumen de un llamado que el Señor nos ha hecho en este tiempo. Amén. Que nos animemos, que nos levantemos en el nombre del Señor y que pidamos su misericordia y su ayuda para poder llevar a nuestra familia, edificarla, cooperarnos mutuamente, porque no podemos hacerlo solos, sino que podamos cooperarnos mutuamente en esa edificación y reedificación y continuar avanzando en esa obra de edificación que el Señor quiere. Amén. En medio de nuestros hogares. Amén. Así esforzaron sus manos para él. Luego dice el verso 19, pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo amorreo, y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Ahora es que hablamos de una potestad de las tinieblas en la que nosotros estábamos, y que el Señor quiere irnos sacando de esa potestad y trayendo al reino de su amado Hijo a ir desplazando esas potestades. Pero el enemigo es consciente cuando esto ocurre. Amén. Y está atento a cuando nosotros queremos avanzar y disponernos en el Señor para que el Señor avance en medio de nuestro hogar, para dejar de ser lo que nosotros somos antes y pedirle al Señor que nos toque y nos cambie. El enemigo está atento de esas cosas e inmediatamente levanta enemigos, envía sus potestades contra nosotros. ¿Qué es esto que ustedes quieren hacer? ¿Quieren tener hogares conforme al Señor? ¿Quieren que sus hijos estén aquí con ustedes? No vamos a permitir eso, y toda la potestad de las tinieblas va a venir en contra de eso. De manera que ahora que nosotros debemos estar atentos, que el enemigo quiera tomar represalias contra nuestras propias vidas y contra los hogares. Amén. Y estar conscientes de eso y no dejarnos derribar, sino ser conscientes que es justamente porque queremos avanzar que el enemigo quiere poner su posición sobre nosotros. Entonces no nos desanimemos, sino animémonos en el Señor. Sepamos que el Señor está por nosotros. Amén. Y que el Señor nos va a ayudar y que Él pelea por nosotros. Amén. Que mayor es el que está en nosotros que el que está en nosotros. Dice, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Amén. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jesús. El enemigo no tiene parte ni derecho en nuestros hogares. Nosotros podemos decir y confesar que nosotros servimos al Dios de los cielos. Amén. El Señor está a nuestro favor. Amén. Y que vamos a servir al Señor juntamente con nuestra casa, como el Señor espera. Dispongámonos para que el Señor pueda obrar en medio de nuestro. Luego dice el verso 3, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Emea y edificaron hasta la torre de Hananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Jos, y al lado de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesaseel. Junto a ellos restauró Sadok, hijo de Bani. E inmediatamente a ellos restauraron los tecoitas para
pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra del Señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pesai, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Y aquí nos damos cuenta entonces que ese reparto del trabajo de edificación de la ciudad completa fue repartida también, y la repartieron también por familias. A cada familia le correspondía una porción. A cada familia le tocaba estar pendiente de edificar esta porción del muro, al otro esta porción, esta puerta, a otra familia le correspondía. Y aquí más adelante dice que delante de sus casas fueron trabajando. O sea que el Señor, en lo que el Señor nos ha puesto a cada uno como familia, hay una porción de la obra del Señor. Y el Señor como familia quiere que nosotros cooperemos en ese establecimiento de su casa. Y a cada uno como familia nos toca guardar y velar para que el enemigo no entre y haga daño. Porque el enemigo entra por nuestros corazones. Y nosotros como familia tenemos que estar atentos a que nuestros corazones, el corazón de nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos sean guardados, amén, para que el enemigo no se nos quiera meter por allí y causar un daño aún más grande dentro de la iglesia. Amén. Entonces, las familias son las que tienen que ir tomando esa labor de edificar conforme a la porción que el Señor le da a cada uno. Yo me gozo porque uno puede evidenciar eso con si uno le permite al Señor ver las cosas con su sentido espiritual, nos damos cuenta de eso. Y quizás en los campamentos, en nuestros campamentos, cuando nosotros visitamos a otros hermanos en otros lugares, uno puede evidenciar eso. Amén. Es precioso ver cómo una familia sirve al Señor de una manera. Amén. Unos hospedan, otros están atentos a recibirlos, los otros vienen, los traen, amén. Los otros convocan, los otros ayudan. Y cada uno ve cómo el Señor da una gracia especial a cada uno. A cada familia en particular el Señor le da una gracia. Amén. Especial para cooperar en esa edificación, en ese restablecimiento de su propósito, en ese cumplimiento de su propósito. Entonces aquí vemos cómo también en este tiempo de reedificación las familias tuvieron a cargo una porción de esa reedificación y todos tuvieron que ir respondiendo por la porción que le correspondía. Amén. Entonces si nosotros velamos primeramente por nuestra familia y los otros también y juntos cooperamos mutuamente, entonces el propósito del Señor va avanzando como iglesia. Entonces dice, el verso 4, capítulo 4 ahora en Nehemías. Ahí los hermanos luego pueden seguir leyendo todo el capítulo 3, donde muestra todas las familias que participaron en esa reedificación del muro. ¿Amén? Y cómo cada una tenía una porción específica en esa restauración. Y luego dice el capítulo 4, nuevamente, ¿no? Es una constante. 4 verso 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Y a veces viene el enemigo menospreciando y despreciando también lo que el Señor ha avanzado en medio nuestro. Y nosotros no debemos desanimarnos, porque ciertamente, hermanos, el Señor ha avanzado en medio nuestro. Y nosotros debemos pedir al Señor, agradecer al Señor por lo que ha logrado hacer hasta el día de hoy con nuestra familia. Y no solo, claro, hemos hablado muchas cosas, pero no nos desanimemos ni pongamos nuestra mirada con desánimo en las cosas que todavía nos hacen falta. También veamos lo que el Señor ya ha logrado en medio de nosotros. Y démosle gracias por lo que Él ha hecho. Hermanos, nuestro testimonio, el testimonio de los hermanos que estamos acá, podemos decir que hace unos años nuestra situación era otra diferente, ¿no? Y hoy vemos hacia atrás y podemos ver quizá ya nuestra esposa al lado nuestro. Gloria al Señor. Amén. Quizás faltan otras cosas todavía. Amén. Todavía no. Pero el Señor nos seguirá ayudando. Amén. Y no nos desanimemos porque el Señor cumplirá el propósito que Él tiene con nosotros. Amén. Entonces no nos dejemos desanimar porque el enemigo, fíjense la táctica del enemigo. Amén. Los menospreciaron, querían desanimar. Decían: lo que ustedes están haciendo, eso es muy débil, ustedes cualquier cosa viene acá y nos derrumba.
Y a veces el enemigo manda esos ataques así para que nosotros nos desanimemos y pensemos que entonces definitivamente no vamos a poder continuar avanzando en el Señor. Pero el Señor quiere y Él ha avanzado. Confiemos porque el Señor ha sido fiel hasta acá y su corazón no cambia para con nosotros. Él seguirá ayudándonos para seguir avanzando. Entonces dice el verso 4 aquí: oye, oh Dios nuestro, a la oración del Señor, de Nehemías hacia Dios. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. El Señor reprenda al enemigo y reprenda las tinieblas que quieran evitar que el reino de Dios llegue a nuestra familia. Que el Señor siga avanzando en su vida. Hay que reprender a veces, hermanos, que el enemigo quiere venir y tocar nuestra esposa, quiere venir y tocar nuestros hijos, quiere venir y tocar lo que el Señor ha ido ganando. Y tenemos que reprenderlo en el nombre del Señor Jesucristo y reclamarlo para el Señor, en fe, porque el Señor lo guardará. Dice el verso 6: edificamos pues, gloria al Señor, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Gloria al Señor. Faltaba la mitad, todavía faltaba la mitad del muro. Pero ellos no dicen, el versículo no dice, y nos faltaba todavía la mitad del muro por edificar. Dice, terminamos hasta la mitad, gloria al Señor. Porque pudieron ver, no la parte que hacía falta, que también, claro, que hacía falta y tenían que pedirle al Señor que les siguiera ayudando. Amén. Pero ellos agradecieron al Señor es porque ya habían podido llegar hasta la mitad, por lo que el Señor ya había logrado y alcanzado. Entonces, como decíamos, démosle gracias al Señor por lo que ya ha logrado en nosotros. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar, pero aconteció nuevamente que oyendo Sanbalat y Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a la oración. Amén. Que estemos continuamente orando, velando en oración por la obra del Señor en medio de nuestra familia. Porque es un ataque, hermanos, es una lucha, es una guerra. Levantar un hogar en estos tiempos, y cada vez va a ser más difícil, levantar un hogar bajo los principios y en el temor de Dios va a ser cada vez más difícil. Y es una lucha cada vez más fuerte. Pero tenemos al Señor de nuestra parte y debemos pedirle constantemente, orar constantemente al Señor por nuestros hijos, por nuestros hogares. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. O sea, oramos, pero dice que también por causa de ellos pusimos guarda. O sea, debemos estar atentos por la alianza del Señor, ir haciendo las cosas que debemos hacer. Dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. O sea, hubo momentos también en los que las fuerzas parecían desfallecer, que hacía parecer ver que no iban a lograrlo, que era demasiado el trabajo y nuestras fuerzas ya no estaban dando abasto para lograr lo que el Señor quería que fuese logrado. El Señor conoce nuestras debilidades también y sabe que a veces nos debilitamos, pero Él nos fortalece por su Espíritu. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Está el corazón del enemigo. El enemigo no vino sino para robar, matar y destruir todo lo que Dios quiere hacer. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros.
Entonces, dice, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Amén. Y pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos, pelead por vuestras hijas, pelead por vuestras mujeres y pelead por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Entonces, hermanos, el Señor nos quiere llamar a esta lucha, a esta batalla. Amén. Y quiera el Señor que este llamado que hizo aquí Nehemías sea el llamado que está haciendo a cada uno de nosotros. Amén. Peleemos por nuestra familia. Amén. No nos cansemos de proclamarlas para el Señor. Amén. Peleemos por nuestros hijos. Amén. Reclamémoslos para Él. Amén. Levantémonos en el nombre del Señor Amén. Amén. y tengamos hogares para su servicio. Amén. Yo quisiera que dedicáramos unos minutos para que oráramos, que nos pusiéramos en pie